Querido hermano, querida hermana, que la paz del Señor esté contigo en este momento. Hoy quiero invitarte a detenerte un instante, a dejar de lado las preocupaciones del día y a respirar profundo. Quiero contarte una historia que tiene el poder de sanar el alma. Es la historia de un hombre que descubrió un secreto maravilloso. Un secreto que muchos hemos olvidado. Él descubrió que la fuerza más grande de este mundo no es la violencia, ni los gritos, ni la imposición. Él descubrió que la fuerza más poderosa es la dulzura. Hoy vamos a caminar juntos por la vida de San Francisco de Sales. Un santo que vivió en tiempos muy difíciles, tiempos de peleas y divisiones, muy parecidos a los nuestros. Pero él decidió cambiar el mundo con una sonrisa y con palabras llenas de miel. Si alguna vez has sentido que el mundo es demasiado duro, o si has sentido que tus propios errores no tienen perdón, esta historia es para ti. Así que acompáñame durante los próximos minutos. Abre tu corazón, porque Dios quiere hablarte a través de la vida de este gran amigo del cielo. Imagina por un momento un castillo en las montañas. Estamos en el año 1567, en un lugar llamado Saboya, cerca de los Alpes, donde la nieve cubre los picos casi todo el año. Allí nació Francisco. Desde pequeño fue un niño especial, pero no porque hiciera milagros sorprendentes, sino porque tenía un corazón muy sensible. Su padre tenía grandes planes para él. Quería que fuera un gran abogado, un hombre importante, un político respetado. Y Francisco era obediente, así que estudió mucho. Fue a las mejores universidades de París y de Padua. Aprendió a hablar con elegancia, aprendió leyes, aprendió equitación y esgrima. Parecía que tenía el mundo a sus pies. Pero algo sucedió en su juventud que marcó su vida para siempre. Y esto es algo que quizás tú también has sentido alguna vez. Estando en París, Francisco entró en una profunda crisis. Una oscuridad terrible llenó su mente. En aquellos tiempos, se discutía mucho sobre quiénes se salvarían y quiénes no. Y Francisco, con su corazón sensible, empezó a creer una mentira. Empezó a creer que Dios no lo amaba. Pensó que estaba destinado a condenarse, que no importaba lo que hiciera, él iría al infierno. Imagina el dolor de ese joven. No podía comer, no podía dormir, adelgazó muchísimo y se puso pálido como la cera. El miedo a un Dios castigador lo estaba consumiendo por dentro. Quizás tú has sentido ese miedo. El miedo de no ser suficiente, el miedo de que tus pecados son demasiado grandes. Pero escucha bien lo que hizo Francisco. En el momento de mayor desesperación, entró en una iglesia, la iglesia de Notre Dame de París. Se arrodilló frente a una imagen de la Virgen María. Llorando, hizo una oración heroica. Le dijo a Dios: Señor, si no puedo amarte en la eternidad, déjame amarte al menos aquí en la tierra. Y rezó la oración del acordaos. En ese mismo instante, sintió como si una mano le quitara un peso de plomo del corazón. La paz volvió a él. Comprendió que Dios no es un juez cruel, sino un Padre amoroso. Entendió que Dios es amor, y que su misericordia es infinita. Esa experiencia cambió todo. Decidió que dedicaría su vida a contarle al mundo sobre ese amor. Francisco volvió a casa y, con mucha valentía, le dijo a su padre que no quería ser abogado. Él quería ser sacerdote. Fue una decisión difícil. Su padre se enojó mucho al principio, pero la suavidad y la firmeza de Francisco lo convencieron. Fue ordenado sacerdote y pronto se le presentó un reto que parecía imposible. Había una región llamada Chablais. Era un lugar donde la gente se había alejado de la Iglesia católica. Habían pasado 60 años sin misa, sin sacramentos. La gente estaba enojada, había mucha hostilidad. El obispo no sabía qué hacer, porque era peligroso ir allí. Pero Francisco, con su corazón lleno de fuego, se ofreció voluntario. Dijo: yo iré. Y se fue caminando, solo con su Biblia y su bastón, hacia esa tierra fría y difícil. Cuando llegó, nadie quería escucharlo. Le cerraban las puertas en la cara. La gente le gritaba insultos. Los niños le tiraban piedras. Nadie iba a sus misas. Imagina la soledad de Francisco. Predicaba a los bancos vacíos. Hacía mucho frío, tanto que a veces tenía que dormir en los árboles para que los lobos no lo atacaran durante la noche. Sus pies sangraban por el hielo.
Cualquier otra persona se hubiera rendido. Cualquier otro hubiera dicho, esta gente no merece mi esfuerzo. O peor, hubiera empezado a gritarles y a condenarlos. Pero Francisco tenía un arma secreta. La dulzura. Él decía una frase que se hizo famosa: se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Él sabía que no se puede ganar un corazón a la fuerza. Así que cambió de estrategia. Como no lo escuchaban, empezó a escribir. Escribía pequeñas cartas llenas de amor y explicaciones sencillas sobre la fe. Y por las noches, con mucho sigilo, las deslizaba por debajo de las puertas de las casas. Fue el primer periodista santo. La gente encontraba estos papeles al despertar. Los leían en secreto. Y poco a poco, esas palabras suaves empezaron a derretir el hielo de sus corazones. Francisco no discutía, no peleaba. Si alguien lo insultaba, él respondía con una sonrisa amable. Una vez, un hombre trató de dispararle, pero falló. Francisco no se enojó, simplemente siguió su camino rezando por ese hombre. La gente empezó a decir, si este hombre tiene tanta paz, su Dios debe ser verdadero. Empezaron a ver en él el rostro de Jesús. Un día, una persona se acercó a confesarse. Luego otra. Y luego otra. Después de 4 años de paciencia infinita, de amor constante, casi toda la región de Chablais volvió a la fe católica. No por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del amor. Francisco nos enseña que la paciencia lo alcanza todo. Nos enseña que no debemos desesperar si un hijo, un esposo o un amigo está lejos de Dios. Solo tenemos que amar, rezar y esperar con dulzura. Con el tiempo, Francisco fue nombrado obispo de Ginebra. Pero él nunca dejó de ser sencillo. No quería lujos ni grandes banquetes. Su casa siempre estaba abierta para todos. Los pobres, los ricos, los sabios y los ignorantes. Todos buscaban su consejo. Él tenía un don especial para escuchar. Sabía que cada alma es un jardín diferente y que Dios tiene un camino único para cada persona. Y aquí viene otra parte hermosa de su historia. Francisco se dio cuenta de algo muy importante. En aquel tiempo, mucha gente pensaba que para ser santo había que irse a un monasterio, alejarse del mundo, no casarse y rezar todo el día. Pero Francisco dijo, no. Él dijo que la santidad es para todos. Es para ti que eres ama de casa, para ti que trabajas en una oficina, para ti que eres soldado, para ti que eres comerciante. Escribió un libro maravilloso llamado Introducción a la vida devota. Es un libro que se escribió para una mujer laica, una madre de familia. En él, Francisco explica que podemos encontrar a Dios en medio de las ollas de la cocina, en medio de los negocios, en medio del tráfico. Nos dice que la verdadera devoción no daña nuestros deberes, sino que los perfecciona. Nos dice que una madre es más santa si atiende a sus hijos con amor, que si los abandona para irse a la iglesia todo el día. ¡Qué mensaje tan consolador, verdad! Dios te quiere santo allí donde estás. En tu trabajo, en tu familia, en tus problemas diarios. Francisco también tuvo una gran amiga espiritual, Santa Juana de Chantal. Juntos fundaron una orden religiosa para mujeres que no podían entrar en otros conventos por ser mayores o estar enfermas. La Orden de la Visitación. Su amistad es un ejemplo precioso de cómo dos almas pueden ayudarse mutuamente a llegar a Dios. Se escribían cartas bellísimas hablando del amor divino. Francisco nos enseña el valor de la buena amistad. Nos dice que debemos buscar amigos que nos acerquen al cielo. Pero la vida de Francisco no fue fácil hasta el final. Tenía muchísimas responsabilidades. Escribía miles de cartas, predicaba, visitaba enfermos. Su salud se fue debilitando. Pero su carácter nunca cambió. Dicen que cuando le hicieron la autopsia después de morir, encontraron su hígado endurecido. Los médicos dijeron que era por el gran esfuerzo que hacía para contener su enojo. Porque Francisco, por naturaleza, era un hombre de carácter fuerte, se enojaba con facilidad. Pero luchó toda su vida para dominar ese enojo y transformarlo en dulzura. Eso lo hace aún más admirable. No nació manso, se hizo manso con la ayuda de Dios. Esto nos da mucha esperanza a nosotros. Si tú tienes un carácter fuerte, si te enojas rápido, si a veces gritas, no te desanimes. Francisco de Sales es tu santo. Él te entiende.
Él sabe lo que cuesta morderse la lengua. Él sabe lo que cuesta sonreír cuando quieres gritar. Y Él te puede ayudar. Los últimos días de su vida fueron de mucha paz. Murió en Lyon, en 1622, murmurando el nombre de Jesús. Tenía solo 55 años, pero había vivido intensamente para Dios. Su legado no fue un imperio de piedras, sino un imperio de corazones. Nos dejó sus libros, que siguen consolando a millones de personas. Nos dejó su ejemplo de que la verdad se dice con amor. Hoy, San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas y los escritores, porque supo usar la palabra para el bien. Pero sobre todo, es el maestro de la dulzura. En un mundo donde hay tanto ruido, tanta agresividad en las redes sociales, tanta división en las familias. ¿Cuánto necesitamos a San Francisco de Sales? Él nos invita hoy a hacer un pequeño propósito. Quizás hoy, en lugar de criticar, puedas decir una palabra amable. Quizás hoy, en lugar de quejarte, puedas dar las gracias. Quizás hoy, puedas tener paciencia con esa persona que te molesta. Recuerda su frase, todo por amor, nada a la fuerza. Piensa en tu propia vida. ¿Hay alguna situación que estás tratando de forzar? ¿Hay alguien con quien estás peleado? Pídele a San Francisco que te preste su corazón. Pídele a Dios esa dulzura que desarma. No tengas miedo de ser suave. La suavidad no es debilidad, es el control de una gran fuerza bajo el dominio del amor. Hermanos, la santidad no es hacer cosas raras. Es hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Es levantarse cada mañana y ofrecer el día a Dios. Es tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Es confiar en que Dios nos lleva de la mano, incluso en los momentos oscuros, como aquella vez que Francisco pensó que estaba condenado y Dios le mostró que estaba salvado por amor. Quiero invitarte ahora a cerrar los ojos un momento si puedes. Vamos a pedir la intercesión de este gran santo. Imagina que Él pone su mano sobre tu hombro y te sonríe con bondad. Digamos juntos esta oración. Oh, glorioso San Francisco de Sales, tú que conociste la oscuridad y encontraste la luz. Tú que venciste la ira con la dulzura. Ruega por mí. Enséñame a confiar en el amor infinito de Dios. Ayúdame a ser paciente con mis defectos y con los de los demás. Que mis palabras sean siempre como miel y nunca como vinagre. Que en mi hogar reine la paz. Y que, como tú, pueda vivir mi vida ordinaria con un amor extraordinario. Amén. Siente esa paz. Esa es la paz que Dios quiere para ti. No tienes que ser perfecto hoy, solo tienes que amar un poquito más que ayer. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de San Francisco de Sales. Espero que su historia haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío. Recuerda que no estás solo en este camino. Todos los santos son nuestros hermanos mayores que nos animan a seguir adelante. Si este relato te ha dado paz o te ha ayudado a ver las cosas de otra manera, por favor, no te guardes esa bendición. Compártela. Escribe abajo en los comentarios qué frase de San Francisco te gustó más o qué petición quieres que pongamos en oración. Me encantará leerte y orar por ti. Y si crees que alguien necesita escuchar este mensaje de dulzura hoy, envíaselo. Podría ser tú el ángel que Dios use para dar esperanza a alguien más. Que Dios te bendiga mucho, y hasta la próxima historia de fe.